Le quiero invitar a que vaya abriendo su Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Y continuamos con la serie Las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a tratar la parábola del buen samaritano. Y vamos a leer Lucas 10, 25 en adelante. Dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Esta parábola, que se conoce como la parábola del buen samaritano, junto con la del hijo pródigo, son de las más conocidas de Jesús. Vemos en muchos lugares hospitales que se llaman Hospital del Buen Samaritano. Hay organizaciones que adoptan ese nombre, el Buen Samaritano, organizaciones que ayudan a la gente, etcétera, etcétera, casas de asistencia, en fin. Porque la parábola, lo que ilustra, lo que vamos a aprender es que ilustra de una manera muy maravillosa acerca del amor y la misericordia como las virtudes que han de guiar a los que siguen a Jesús. O sea, virtudes que los que siguen a Jesús deben demostrar, ¿sí? Esta parábola rechaza la religiosidad, porque la religiosidad muerta solamente enfatiza lo externo, lo ceremonial, y deja a un lado lo verdaderamente valioso e importante para Dios. Entonces, vámonos sobre el estudio de esta parábola. Lucas 10:25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Un intérprete de la ley, ¿quiénes eran estos? Un intérprete de la ley era un entendido en la ley de Moisés. Se supone que era un experto en la ley de Moisés. Estos intérpretes de la ley solían interpretar la ley, o sea, mejor dicho, solían interpretar la letra de la ley, mientras que Jesús vino y enseñó el espíritu de la ley. A ver si me explico. ¿Sí? La letra de la ley era que ellos lo hacían de una manera tajante, pero detrás de esos mandamientos en la ley, había misericordia, había amor, había perdón. Pero los intérpretes de la ley eran muy rígidos. Y Jesús vino, cumplió la ley, pero enseñó el espíritu de la ley, lo que verdaderamente estaba atrás de todos esos mandamientos que estaban en la ley. Los intérpretes de la ley habían hecho interpretaciones de la misma ley
que escribieron como comentarios adicionales a la ley en unos escritos que ellos escribieron. Uno se llamó el Mishnah y otro el Talmud, y ahí ellos hacían comentarios de la ley. Pero ese Talmud y ese Mishnah, escritos que ellos hicieron de interpretación de la ley, llegaron a tener más autoridad que la misma ley, que la misma palabra de Dios. Entonces dice que este intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Aquí probarle significa para tentarlo, es decir, para tratar de atrapar a Jesús en sus respuestas. La intención de este intérprete de la ley no era muy buena, que digamos, porque una de las tareas de los intérpretes de la ley era precisamente estar seguros de que los maestros que enseñaban la ley la interpretaran correctamente. Entonces la pregunta que le hizo a Jesús estaba enfocada a tratar de atrapar a Jesús, ¿sí?, en una respuesta equivocada. Entonces se levanta y le dice para probarle, o sea, lo tentó. Le dijo, maestro. Fíjate, está diciéndole, no a todos les llamaban maestros, y estaba reconociendo a Jesús como maestro, o tal vez su definición de maestro no era sincera, no, en fin. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26, él le dijo, fíjate, Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? Fíjate cómo no le dice Jesús, ¿qué dice el Talmud? ¿Qué dice el Mishnah? ¿Qué dice el rabino fulano? ¿Qué dice el escriba sultano? No, ¿a dónde lo remite? A la misma palabra que Dios le dictó a Moisés en el monte Sinaí. Sigue siendo el mismo principio. Dios sigue tratando de que nosotros nos centremos siempre en la palabra de Dios. Cualquier otro libro, por más bueno que sea el predicador o el maestro, no es la palabra pura de Dios. ¿Me explico? Entonces, Jesús remite al intérprete de la ley, a la ley precisamente. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? Le dice, ¿cómo lees? Y aquí la frase ¿cómo lees? Significa, ¿cómo entiendes? Cuando tú la lees, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes de la ley? Versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que noten que el intérprete de la ley citó de memoria dos versículos de la ley. Uno está en Deuteronomio 6:4 y 5, Deuteronomio 6:4 y 5, y el otro está en Levíticos 19:18. Voy a leer Deuteronomio 6:4 y 5. Cita de memoria y dice así el texto que citó el intérprete. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora miren cómo amalgamó Deuteronomio 6 y Levítico 19, y dice así, Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Yo quiero que subrayen hijos de tu pueblo, luego lo vamos a estudiar un poco más adelante. Dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, mira la respuesta de Jesús en el versículo 20. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, el intérprete de la ley sabía estos textos de memoria. Se los citó a Jesús de una manera correcta, ¿sí? Y Jesús le responde, haz esto y vivirás. Vamos a ver cómo en una ocasión distinta Jesús respondió la misma respuesta que dio el intérprete de la ley cuando le hicieron una pregunta a Jesús. Y van a ver cómo empata, cómo es exactamente la misma respuesta, lo cual comprueba que el intérprete de la ley respondió bien. Tú y yo podemos tener
eventualmente respuestas correctas en la palabra de Dios. Pero vamos a estar examinando cómo a la larga el intérprete de la ley se enfocaba más en lo externo y en una interpretación errada de la palabra de Dios que lo desvió del verdadero propósito que Dios tiene para el corazón del hombre. Vamos a ver esa ocasión cuando a Jesús le preguntan y él da la misma respuesta. Vamos a Marcos 12, versículo 28 en adelante. Marcos 12, 28 en adelante. Dice así: acercándose uno de los escribas eran eruditos también en transcribir la ley, en conocer la ley. Entonces este otro erudito le pregunta a Jesús, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, el primer mandamiento significa el más grande. Acuérdense, tengan en mente la respuesta que le dio el intérprete de la ley a Jesús. Ok. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos o el más grande? Versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Noten cómo Jesús subraya esto. Este es el principal mandamiento, o sea, el más grande de todos. ¿Sí? Ok. Versículo 31. Y el segundo, en orden de importancia, el segundo mandamiento en orden de importancia es semejante. Y cita Jesús Levíticos, lo mismo que citó aquel intérprete, y dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Fíjate qué interesante esto que dice Jesús. No hay mandamientos más grandes que estos dos. Cualquier otro mandamiento en la palabra de Dios no puede superar a estos dos. Bueno, sigamos leyendo, versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ahora, pongan mucha atención. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Se acuerdan que la ley ordenaba sacrificios y holocaustos? ¿Se acuerdan? Ok. El escriba le dice: oh, bien, has respondido bien, maestro, estás en lo correcto, tú hablas la verdad. Ahora, versículo 34, Jesús entonces, fíjate cómo está ahí el diálogo, viendo que había respondido el escriba sabiamente, o sea que conocía esto y tenía un entendimiento, mira lo que le dijo, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Quiero que note esa frase: no estás lejos, lo cual significa que no estaba en el reino de Dios. Sin embargo le dijo: no estás lejos, es decir, estás a punto de entrar en el reino de Dios, porque me diste una respuesta totalmente correcta a la respuesta de Jesús. Bien has dicho, maestro, pero no estaba en el reino. Así es la condición de muchas personas. Tú les dices: ¿qué hizo Jesús en la cruz? Y te responden correctamente. Te dicen: bueno, Cristo murió por nosotros en la cruz. Sal a la calle y pregúntale a cualquiera y dile: ¿qué hizo Jesús por nosotros? Y te van a responder, la gran mayoría te va a responder bien. Te van a decir: no, pues murió por nuestros pecados, pero no están en el reino. ¿Por qué? Porque nada más se quedó en el mero conocimiento, pero había que dar un paso más allá, y era creer verdaderamente, y por medio de la vida de cada creyente se iba a demostrar la fe verdadera. Porque acuérdense, todos creen, hasta los demonios, pero en realidad la fe genuina, cuando llega a la vida de una persona, se demuestra
por su vida. ¿Me explico? Se demuestra por cómo vive, cómo reacciona, cómo contesta a las situaciones de la vida. Todo mundo que va a las iglesias puede dar una respuesta correcta, pero en la realidad puede ser que no esté en el reino de Dios. Bueno, volvamos a la parábola. Jesús le dice en el 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, quiero hacer una anotación a esta frase: haz esto y vivirás. Ok, esa frase de Jesús, pongan atención, no es una insinuación de parte de Jesús a que el intérprete de la ley debía ganarse la salvación por buenas obras, sino lo que Jesús está diciendo es que debe de demostrar la salvación por medio de lo que hace, de sus buenas obras. Son dos puntos muy diferentes. A estas alturas la mayoría de ustedes deben entender este principio, que la salvación no te la ganas por las buenas obras, por hacer cosas buenas, porque nadie puede lograr eso, porque son más las malas obras que las buenas. Y para esto Santiago nos da el equilibrio, y quiero citarlo como nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo número 14. Porque tal parece que Jesús le dice: bueno, tú haz el bien y te ganas la vida eterna. Pero no, haciendo el bien nadie se la gana. Porque si fuera por buenas obras, mientras usted abre en Santiago 2:14, si fuera por buenas obras, entonces el sacrificio de Jesús no tiene razón de ser. ¿Sí? Se hubiera quedado allá en el cielo y cada uno se gana la salvación. Pero vamos a ver lo que dice Santiago acerca de la verdadera fe que reproduce las obras de la salvación. Vamos a leer Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta es nada, como el intérprete de la ley, como el escriba. ¿De qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, la fe sin la evidencia de buenas obras, ¿podrá salvarle? La respuesta es no, porque si alguien dice que es salvo, la prueba de la salvación es tu clase de vida. ¿Entendieron eso? Ahora, los escribas, los intérpretes de la ley, reducían su religiosidad, su religión a puras rituales, como vamos a ver en la parábola. Sigo leyendo en Santiago 2:15. Y si un hermano, acuérdense que está hablando de la fe, de las obras, consecuencia de la fe que salva. Y si un hermano o una hermana están desnudos, significa no tienen que vestir, están en pobreza, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Aquí mantenimiento de cada día significa del alimento básico, ¿sí? Para vivir, comida y vestido. Versículo 16. Y alguno de vosotros les dice, o sea, alguno de ustedes que dicen que son creyentes, que son hijos de Dios, y alguno de vosotros les dice: vayan en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué te aprovecha esa fe? ¿Están entendiendo? Ok, versículo 17. Así también la fe, dice Santiago, si no tiene obras, esa supuesta fe es muerta en sí mismo. Es una fe muerta, y la fe muerta no salva, como la del intérprete de la ley y del escriba. Pero eran religiosos, pero no eran salvos. Seguimos leyendo, versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Es decir, si una persona, como el intérprete de la ley, dice: soy salvo, soy hijo de Dios, pero tengo la fe en Dios, pero no lo demuestra en la vida cotidiana, se duda que sea salvo. Y no hay que confundir el hecho de cantar cantos, de dar una ofrenda, de guardar ciertos días, de hacer rituales y de hasta bautizarse algunos.
eso no trae la salvación. Ahora, volvemos a la parábola, vamos a Lucas 10, versículo 29. Recuerden la respuesta de Jesús: haz esto y vivirás. Versículo 29 dice el escriba: pero él, noten, queriendo justificarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Este intérprete de la ley quería demostrarle a Jesús que su manera de vivir era correcta, agradable a Dios. Porque el intérprete de la ley creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. ¿Conoce usted gente que cree que está haciendo lo correcto, pero que a la luz de las escrituras usted se da cuenta que está equivocado? ¿Conoce gente así? Lo acabamos de ver el martes pasado. Casi 2 millones de personas con una fe, dicen algunos, pero en realidad ¿es fe salvadora? Esa es una buena pregunta. Entonces, todo esto no porque lo diga yo, porque lo diga usted, porque lo diga X, no, a la luz de las escrituras. Y a la luz de las escrituras, la idolatría es de los peores pecados delante de Dios. Bueno, el escriba y el intérprete de la ley creían que estaban en lo correcto. Pero escúcheme bien, la sinceridad nunca será el parámetro que Dios toma en cuenta para ser salvo. Toma en cuenta, escúcheme bien, que usted crea en el sacrificio de Cristo, se arrepienta. Ese arrepentimiento lo debe transformar de tal manera que usted se aleje del pecado. Usted nace de nuevo y de ahí en adelante sus obras demuestran que usted tiene la verdadera fe que salva. ¿Me expliqué? Más o menos, algunos se me quedan bien. Bueno, está bien. Vamos a seguir con la parábola. Entonces, él queriendo justificarse a sí mismo, creyendo, demostrarle a Jesús que estaba en lo correcto. El problema con el intérprete de la ley es que el problema estaba en que interpretaba de una manera equivocada la ley, como vamos a ver enseguida. Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, estoy en el versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? Fíjate qué pregunta. Si yo les preguntara lo mismo que preguntó el escriba, el intérprete de la ley, y les dijera, ¿quién es el prójimo? ¿Qué me diría usted? Bueno, el concepto que nosotros tenemos del prójimo es cualquier ser humano, ¿no es cierto? Y ese es estrictamente el sentido de prójimo en la ley. O sea, cualquier ser humano, ese es mi prójimo, ¿sí? Un semejante a mí. Ahora, recordemos que este intérprete de la ley citó Levítico 19, 18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Subraye, hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿En qué consistía el error en el intérprete de la ley cuando interpretaba la palabra prójimo? Y aquí viene el problema que él tenía, una mala interpretación de la ley y concretamente en esta palabra prójimo. El error consistía en que él interpretaba, o los intérpretes de las escrituras, en este caso los intérpretes de la ley, interpretaban prójimo solamente en dos sentidos. Uno era en referencia a sus parientes cercanos, como el esposo, la esposa, los hijos, los abuelos, los padres, los hermanos, los cuñados, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos decían, eso es mi prójimo. Pero yendo de una manera más allá acerca del prójimo, ellos tenían la interpretación de que solo los hijos de su pueblo, o sea, los de su propia raza, solamente para los intérpretes de la ley significaba prójimo esas dos cosas, mi familia y la gente de mi propia raza, o sea, judíos. Fuera de ahí no eran prójimos.
Y esa interpretación de la ley era totalmente errada. Y fíjense qué importante es interpretar bien las escrituras, porque de ahí se deriva una serie de consecuencias buenas o malas. Por eso Pablo una y otra vez instruye a Timoteo, que era un joven pastor, le decía: mira, Timoteo, usa bien la palabra de verdad, trázala bien, estudia la palabra, aliméntate, nútrete con las palabras de la fe, o sea, el evangelio, la palabra de Dios, para que tú puedas alimentar a los demás, Timoteo. Pero una vez que tú te abogas a tu ministerio de la predicación de la palabra, tiene que ser de una manera muy, muy seria y muy definida y bien trazada, Timoteo. Pero también tienes que encargarles estas verdades del evangelio a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros, para que las verdades continúen, como gracias a Dios hasta el día de hoy ahí siguen las verdades de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, nosotros los pastores hoy, cristianos, debemos de poner mucha atención a la mejor interpretación de la Biblia, porque aquí el concepto de prójimo era muy limitadísimo. Vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús interpretó el verdadero sentido de la ley. Iba mucho más allá de la interpretación de los intérpretes de la ley y de los escribas. Vamos a ver este ejemplo, Mateo 5, versículo 43. Mateo 5, 43. Dice así: oísteis que fue dicho. Ahora le está hablando a todo el pueblo. Oísteis que fue dicho. Ahora, ¿por quién fue dicho lo que Jesús le está diciendo? Por los escribas, por los intérpretes de la ley. ¿Me explico? Ahora fíjense cómo Jesús le da un significado completo a esta parte de la ley. Leamos: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. A ver, ¿dónde dice aborrecerás a tu enemigo? Hay por allí 2 salmos, ciertamente, pero los escribas, al entender, al dar una interpretación, y los intérpretes de la ley, al dar una interpretación muy limitada, ellos decían: bueno, ama a tu prójimo, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, tus hijos, a los de tu raza, pero los fuera de allí, a esos los puedes aborrecer, a esos los puedes odiar, en una derivación muy errónea de que Dios aborrece a los que le aborrecen. Y ellos decían: no, pues si Dios los aborrece, no son su pueblo, entonces también podemos nosotros amar a los nuestros, pero los que no son de nuestra raza ni de nuestra familia, esos los podemos aborrecer. Y mira lo que dice Jesús: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ese pero yo os digo, ¿qué significa? ¿Que Jesús está añadiendo a la ley? No, está dándole la correcta interpretación a la palabra de Dios. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Ven? Nada que ver. Todo por su mala interpretación de la palabra prójimo. Y Jesús dice: no, momento. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Mira, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Estos habían comprado una especie de franquicia a los romanos para poder ellos cobrar impuestos, pero ellos se quedaban con mucho dinero, de una manera legal, entre comillas. Entonces, fíjate, dice: ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y los publicanos eran del pueblo de Dios,
Por eso los judíos los rechazaban totalmente, los tenían por traidores, enemigos y los odiaban. Y Jesús dice, también los publicanos suelen solamente amar a los que los aman. No sé si me estoy explicando. Entonces Jesús, estamos viendo que Jesús le está dando una interpretación completa, total. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los paganos? ¿Conoce gente que no cree en el Señor, que saluda? Si ustedes saludan a sus hermanos solamente, pues, ¿qué hacen de más? O sea, ¿cuál es el mérito? Eso mismo hacen los paganos. Aquí significa gentiles, significa paganos. Entonces Jesús está dándole la verdadera interpretación de una manera más completa. Los intérpretes, ellos interpretaban la letra, o sea, se abocaban solo a la letra, pero Jesús al espíritu de la letra. Lo que estaba escondido detrás de todo ese simbolismo, de ese ritualismo, Dios quería que ellos lo trataran de ver, pero no podían. Tenía que haber un genuino arrepentimiento en el corazón para poder ver el reino de Dios. Ahora, vamos a la parábola, Lucas 10:30. Acuérdense que en el 29, él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús en el versículo 30 le dice, respondiendo Jesús dijo, y aquí inicia la parábola. Ahora, escuchen esto. A través de la historia del cristianismo ha habido gente muy respetada en el conocimiento de la palabra de Dios, que aseveran que esta pudo haber sido una historia verdadera. No hay prueba de ello escritural. Se conoce como la parábola, pero la manera en que Jesús da ciertos detalles, según esos comentaristas, ellos dicen que es muy probable que Jesús tomó la historia y la trajo a la actualidad de algo que había pasado en esa región. Sea cierto o no, lo importante es lo que trata de enseñar Jesús. Bien, vamos a ver qué dice. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La distancia entre Jerusalén y Jericó era como de 30 kilómetros aproximadamente. El trayecto era de arriba hacia abajo, ¿sí? Descendían. Entonces, para llegar a Jericó había que pasar, los caminos eran muy sinuosos, eran con barrancos, etcétera, y eran muy propicios. Inclusive en la actualidad se da el robo. Los asaltantes se siguen escondiendo en esa región, los que van atravesando por ahí los asaltan. Entonces, dice que descendía de Jerusalén a Jericó este hombre y cayó en manos de ladrones. O sea, de pronto lo emboscaron, lo sorprendieron y lo agarraron. Pero miren lo que le hicieron, los cuales le despojaron, o sea, le quitaron sus pertenencias. Pero luego hicieron algo más, e hiriéndole se fueron. Subrayen la frase que viene a continuación, dejándole medio muerto, o sea, no lo mataron. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, según la narración de Jesús, por la interpretación mala que daban los intérpretes de la ley. Lo hirieron. ¿Cómo lo hirieron? Posiblemente lo puñalearon, no sé, a lo mejor lo golpearon, a lo mejor con una roca le pegaron en la cabeza, pero el hecho es de que lo dejaron a medio morir y se fueron, huyeron. Ahora, Jesús está diciendo que hay un tipo de gente en este mundo que vive como estos ladrones, que viven con un estilo de vida, con una filosofía que dice, lo tuyo es mío. O sea, es gente que siempre le está quitando a los demás de 20,000 maneras, siempre están despojando. Hay gente que en las mañanas despierta pensando cómo van a robar,
pensando cómo quitarle al otro, ¿sí? Si es un tianguista, dicen, les voy a dar kilos de 800 gramos. Si vende autos, se lo voy a vender como seminuevo y le voy a mover el velocímetro ahí, le voy a bajar las millas o el kilometraje. Siempre la gente, este tipo de gente, siempre está viendo cómo va a robar a los demás. Y el camionero dice, hoy no voy a repartir 100 boletos. Y es la entrada de esos 100 boletos, pásele, eso se queda conmigo. Y la gente parece, que es en el mundo en el que vivimos, parece que la gente nada más está pensando en cómo le quita al otro sus pertenencias. Bueno, esta es una señal inequívoca de que estos ladrones no conocían a Dios. Si alguno dice que es cristiano y se dedica por medio de este sistema de vida, de lo tuyo es mío, y se dedica a estarle siempre quitando a los demás lo que es de los otros, de una manera velada, engañosa, fraudulenta, como sea, con pistola o como sea, no es hijo de Dios, aunque cante, diezme, celebre el Día de Muertos, deje de comer hamburguesas en Cuaresma, lo que sea, no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras están demostrando que es un ladrón, y los ladrones, según la Biblia, dice que se van a ir al lago de fuego, al infierno. Versículo 31. Ahí está el hombre tirado. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Un sacerdote. Según la historia, nos muestra que Jericó era una ciudad donde vivían, era la ciudad donde más habitaba sacerdotes y levitas. Entonces, por eso algunos dicen, no, es que esta es una historia real. Pero bueno, dejemos ahí ese argumento. Vámonos sobre la parábola. Este sacerdote, aquí era un sacerdote, era un hombre que había supuestamente dedicado su vida a Dios. Este sacerdote era el que servía de mediador entre Dios y el pueblo. Era el que ofrecía los sacrificios, el que al sacrificar al animal inocente, rociaba la sangre en simbología de que Dios perdonaba sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el trabajo del sacerdote era ese, junto con enseñar la ley, la palabra de Dios. Y ellos se valían de los intérpretes de la ley para que estos dedicados de tiempo completo a escudriñar la ley, ellos enseñaran bien. Entonces el sacerdote era el que enseñaba la ley y hacía otras muchas funciones. Bueno, dice que este sacerdote descendió por aquel camino. Y mire, estoy en el versículo 31. Dice, y viéndole pasó de largo. Ahora, el versículo 30 dice que lo dejaron medio muerto. No estaba muerto. Ahora, ¿por qué hizo esto el sacerdote? Dice que viéndole pasó de largo. Para nosotros en el castellano, viéndole significa lo vi, pero estaba muerto. Yo lo vi muerto. Pero resulta que la palabra griega que se traduce viéndole es una palabra eido, y esa palabra significa conocer con certeza, significa saber con exactitud, significa percibir sin lugar a dudas algo. ¿Qué hizo el sacerdote? Según la definición del término griego, ese viéndole fue que él conoció, supo y percibió que el hombre no estaba muerto, estaba vivo, probablemente agonizando. Y a pesar de que se dio cuenta que estaba vivo, pasó de largo. Ahora, acuérdense que Jesús le está dando la respuesta al intérprete de la ley. Acuérdense de eso. Jesús le dice, viéndolo, o sea, conoció, entendió, percibió, se dio cuenta, este sacerdote que supuestamente ministraba a Dios, servía a Dios, y a pesar de que le constó que el hombre no estaba muerto, pasó de largo. Ok, seguimos con la historia, versículo 32.
Asimismo un levita. ¿Qué era un levita? Un levita eran los ayudantes de los sacerdotes en el templo. Ellos hacían el servicio dentro del templo, ellos ayudaban en los sacrificios, en fin, tenían sus cosas que hacer, pero también igual estaban dedicados al servicio a Dios. Se entiende que un levita era instruido en las escrituras, no era un ignorante de las escrituras. Entonces noten el versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, es la misma palabra, eido, le constó, lo vio, percibió que no estaba muerto. Sin embargo, ¿qué hizo? Pasó de largo. Ahora, recuerden otra vez, Jesús le está respondiendo al intérprete de la ley. Ahora, pensemos un momento en el intérprete de la ley que está oyendo esto. Así como, pero es que pues no era su prójimo. ¿Cómo? Pues está bien. Además, la ley dice, y aquí está el punto, el sacerdote y el levita pasaron de largo porque también malinterpretaron la ley y le dieron otro sentido, el sentido que le daba el intérprete de la ley. Ellos no comprendían lo que estaba el espíritu de la ley, que ciertamente ordenaba no contaminarse con un cadáver, pero el hombre de la parábola no estaba muerto. Entonces la frase y viéndole pasó de largo echa por tierra cualquier tipo de religiosidad que una persona diga tener. Es que yo creo, es que Jesús nuestro Señor, es que yo esto, que yo lo otro y más allá. Pero si realmente no demuestra con su vida que tiene la fe genuina, la fe salvadora, y que demuestra lo que Dios demostró en la cruz, misericordia por nosotros, no es hijo de Dios. Y aquí Jesús está rechazando totalmente esa religiosidad. Vamos a Números 19, versículo 11, para poder ver cómo el sacerdote y el levita y el intérprete de la ley, fíjate, quiero que noten cómo el error de interpretación se corrió, ¿sí? Pasaron los años y ellos seguían creyendo mal en base a una mala interpretación, y ellos interpretaron mal Números 19, 11, que dice así: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Eso decía la ley. Versículo 13: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová, ¿qué? Contaminó. Ahora le va cuadrando un poco mejor, ¿sí? Ok, parece que sí. Ahora, vamos a Mateo 9:11. Mateo 9:11. Eso decía la ley, pero como ellos interpretaron mal la palabra prójimo, ese no es de mi raza, ese no es de los míos, ese no, ¿verdad? Entonces, pues ahí que se las vea él solo, que se rasque con sus propias uñas. Porque a mí la ley me dice que no toque a un muerto porque me contamino, pero no estaba muerto. Ahora vamos a Mateo 9:11, ¿ya lo tiene? Mateo 9:11 al 13 dice: y cuando vieron esto los fariseos, ¿y ahora quiénes son esos? Los fariseos eran una secta de los más estrictos de la ley. Eran los más estrictos en la observancia de la ley. Ellos eran exageradamente estrictos, y esa rigidez en su interpretación de la ley los llevaba a darle más importancia a lo externo que a lo interno. Por ejemplo, una vez los discípulos de Jesús se sentaron a comer y los fariseos los vieron y dijeron, y fueron y regañaron a Jesús y le reclamaron: tus discípulos comen sin lavarse las manos, le dijeron, y la ley dice que no sé cuánto, y le sacaban la ley. Y Jesús le da la interpretación del espíritu de la ley y les dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, los malos pensamientos, los homicidios. Esto es lo que contamina al hombre,
Entonces aquí sacamos un principio que nos ayuda a ordenar las cosas. ¿Qué es más importante? ¿Dejar de comer hamburguesas, carne en Cuaresma o dejar de robar? Díganmelo, por favor. Pero tal parece que a muchos les es más importante dejar de comer carne. Sí, así hay mucha gente. Exactamente igual que los fariseos. Dígame, ¿qué es más importante? ¿Respetar a tu padre y a tu madre o comer con las manos sucias? Porque te contaminas. ¿Qué es más importante? Respetar. ¿Verdad que no es muy difícil de comprender? El punto aquí es que ellos interpretaban mal la palabra de Dios y luego enseñaban mal y perpetuaron el error. Nosotros vivimos en el siglo XXI y somos herederos de una herencia religiosa totalmente torcida, que muchos de ustedes se lamentan de haber, muchos de ustedes dicen: ¿cuántos años perdidos? ¿Por qué me engañaron? Y se sienten como defraudados. ¿Cuántos se sintieron así? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que si está tan claro en la Biblia. Claro, tú ahora lo ves, la lees y dices: ahí dice que los ídolos son mudos, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, y tienen pies y no andan, y como no andan, los tienen que llevar a Zapopan. No quiero hacer burla de eso, así sin ton ni son. Ustedes se rieron por lo claro que se les hace el asunto ahora, ¿sí o no? Sin embargo, muchísima gente no lo ve así. Creen que están en lo correcto, exactamente igual que el intérprete de la ley. Y lo que es peor, cristianos en iglesias que dicen que son cristianos, con unas tradiciones peor que las de los fariseos y de los intérpretes de la ley, con unos errores garrafales y hasta demoníacos de la interpretación de la Biblia, y creen que están haciendo bien, creen que porque cantan pueden seguir con doble vida, y contaminan el altar claro, ahora ya no es un altar, es simbólico, ¿no? Y contaminan, y gente que está en el servicio de Dios, desde ujieres, músicos, pastores, ayudantes, que viven doble vida y creen que están bien. Yo les digo la verdad de las Escrituras: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Que quedaron muy serios. No, es que la verdad como dice la Biblia, la verdad no peca pero incomoda, ¿verdad? Volvemos a Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué come con los más despreciables, con los publicanos, los traidores de Israel y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, fíjate lo que les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended. Digan todos: aprender. Mira lo que les dice Jesús: y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ciertamente los sacrificios tipificaban a Cristo, simbolizaban a Cristo, representaban a Cristo, pero ellos nunca veían a Cristo y se quedaron con la doble vida y seguían haciendo sus rituales, exactamente igual que millones de personas el día de hoy. Exactamente igual. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mira la respuesta de Jesús. Ahora, fíjate, si la ley exigía ayudar a un animal, ¿a poco eso dice la ley? Ahorita lo vamos a ver. Fíjate, la ley establecía que si veías a un animal en ciertas condiciones, lo ayudaras al animal. Entonces, ¿cuánto más a un ser humano? Vamos a Éxodo 23, versículo 4 y 5. Aquí está, hermanos, para aquellos que maltratan a los animales. ¿Saben que los animalitos son creación de Dios también?
¿Cómo tratas a la mascota que tienes ahí en tu casa? ¿Ah? ¿Cómo? No, y eres bien cristiano, eres bien, pero le das unos puntapiés al pobre perro. Ajá. ¿Y a poco también eso? No. No. Vamos a ver, Deuteronomio 23:4. Están despiertos, ¿verdad? No, pues, dije, no, a ver, ahorita vamos a ver. Van bien, mi estimado tocayo. Éxodo 23:4 dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Miren, pongan mucha atención a lo que leen, Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, mira, el asno y el buey equivalían al auto nuevo hoy, No, pues el buey era el de trabajo, era el de la fuerza, y el asno era el de la carga. Y eran animales que se tenían en alta estima. Ahora fíjate lo que dice: si tu enemigo extravía su buey o su asno, vuelve a llevárselo, o sea, llévaselo, o sea, tú lo encontraste. Aquí está echando por tierra toda la interpretación que hacían los intérpretes de la ley. Por eso Jesús dijo: ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? No, mis estimados intérpretes de la ley, enchecaron al pueblo, desviaron al pueblo. Porque si, en otras palabras, diciendo Jesús, porque si Dios, mi Padre, tenía cuidado de los animales y dijo: si tu enemigo pierde su buey o su asno y tú lo encuentras, llévaselo, como una muestra de que si él te ofendió, tú no tienes rencor. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. ¿Ven? Esa es la interpretación integral de la palabra de Dios. Versículo 5: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, o sea que el burrito ya de plano no pudo más y estaba ahí mal, herido tal vez. Mira la pregunta, dice: ¿le dejarás sin ayuda? ¿Ayudar a quién? Al burro. ¿Le dejarás sin ayuda al pobre animalito? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. O sea, ayudar al dueño del burrito, del asno, y al animalito mismo. Entonces, mira, volvamos a la parábola. Acuérdense que le dice que un hombre lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Un sacerdote y un levita pasaron viéndole, pasaron de largo. Ok, versículo 33. Ahora, traten de pensar un poco en el intérprete de la ley. Le dice Jesús: pero un samaritano, yo quiero que subrayen un samaritano. Cuando dice pero un samaritano, yo me imagino al intérprete de la ley que sus ojos se le hicieron así, totalmente desconcertado. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran odiados y rechazados porque eran judíos, pero que se habían mezclado con babilónicos y con asirios en los años pasados, y se había formado una mezcla, se había hecho ahí un tipo de mestizaje, ¿sí? Entonces ellos habían escogido su propio monte de adoración, que estaba en Samaria, el monte Gerizim. ¿Se acuerda de Juan 4, de Jesús y la samaritana? Dice que los discípulos que se sorprendieron que hablara con una mujer samaritana. Pero no solo los discípulos se sorprendieron, la misma samaritana se sorprendió y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? ¿Que no sabes que los judíos y samaritanos, qué? No se tratan entre sí. ¿Y cómo tú me vienes a ofrecer a mí agua para beber?
un agua espiritual. Tú y yo no tenemos nada que ver. La mujer, convencida con el diálogo de Jesús, le dice, bueno, dame de esa agua. Comienza a aceptar el ofrecimiento de alguien que se tenía por enemigo. Ambos se tenían por enemigos. Y luego le dice Jesús, ella le dice, dame de beber. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le responde, es verdad lo que has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y le cambia la plática, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y señala al monte Gerizim. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Mira, qué religiosa. Y era terrible esa señora. O sea, adoraba, nosotros acá, monte de adoración, Gerizim, y ustedes en Jerusalén. ¿Ha habido gente así? Que de pronto le sale lo espiritualoide, porque no espiritual no es. Le sale aquel celo que no es celo por Dios. Cuando usted le empieza a decir las verdades del evangelio y le empiezan a decir, no, yo tuve un familiar que fue sacerdote. Y los más dicen, yo tengo un cuñado, un primo, un tío que es pastor. ¿Y eso qué? ¿Qué hay delante de Dios? Entonces, así como la samaritana que odiaba a los judíos a los samaritanos, mira, judíos y samaritanos estaban muy metidos en su doble vida, pero adoraban. Qué bonito, ¿verdad? Iban al templo, pero vivían como peor que animales, algunos de ellos. ¿Están entendiendo? Pero si pues hoy no se me ha dormido ninguno. Oiga, algo ha de haber aquí muy especial. De veras no veo ninguno durmiéndose. Los de atrás, pues quién sabe, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, ok. ¿A poco creen que por no dormirse ya se van al cielo? Bueno, vámonos ahí para terminar. Pero un samaritano, uno rechazado, odiado, que iba de camino, dice, vino cerca de él, o sea, del que habían golpeado, matado, y viéndole, le constó, lo comprobó, que estaba herido, no estaba muerto. Y viéndole es la misma palabra que usa el escritor del Evangelio cuando dice que el sacerdote y el levita vieron al herido. Y viéndole el samaritano, fue movido a misericordia. Esa frase, movido a misericordia, en el griego significa sentir en las entrañas, en lo profundo de tu ser, compasión por el que sufre. Si tú eres nacido de Dios, no puede pasar desapercibido el sufrimiento de los demás. Si tú eres hijo de Dios y la señora de enfrente donde tú vives constantemente te ha atacado, era tu comadre, pero resulta que te convertiste a Cristo y de allí te agarró y te empezó a calumniar y empezó a tirarte piedras y le decía a sus hijos, tírale piedras, y rompían los vidrios de tu casa y tú te sientes ofendida y ya era considerada tu enemiga y ella te volteaba la cara y tú también, pero resulta que tu ex comadre le da un cáncer, deja de trabajar, ya no tiene para darle de comer a sus hijos. Pregunta, ¿qué harías tú? A estas alturas tú me puedes responder correctamente, pero el intérprete de la ley y el escriba contestaron correctamente, pero no vivían correctamente. ¿Entendieron? Entonces, el samaritano sintió compasión en sus entrañas, en lo más profundo de su ser. ¿Sí? Atiendan al niño, ¿sí? Por favor, gracias. Entonces, este samaritano que era despreciado tuvo los sentimientos de Dios. ¿Qué pasó con el samaritano? Según Jesús, este samaritano conocía verdaderamente a Dios.
Nadie puede tener los sentimientos de Dios y percibir las cosas en la miseria humana si no tiene el Espíritu de Dios. ¿Me explico? O sea, que nadie, aunque quiera, por más rituales, por más asistencia a las iglesias, lo que usted me diga, si no es nacido de Dios, no puede tener los sentimientos de Dios. Es imposible. Ahora usted me dirá, oiga, y entonces toda esa gente que ayuda, el Hospital Buen Samaritano, centro de atención para el inmigrante, y pero adoran ídolos, pero le ayudan a la gente. Esa gente está buscando ganarse la salvación por las buenas obras, y eso es rechazado delante de Dios. Porque repito lo que dije al principio, si fuera por buenas obras, ¿a qué vino Cristo? Se hubiera quedado allá, y yo simplemente ayudo al prójimo y me gano la salvación. Pero la Biblia dice que es muy claro en toda la Biblia de que por las obras ningún ser humano será justificado. Nadie. Ok. Entonces, el samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Ahora, vámonos sobre el final, versículo 34. Y acercándose, ¿a quién? O sea, acercándose habla que tuvo un contacto físico con él. Y aquí nos habla de la actitud en su interior de ese samaritano. No tenía prejuicios ni raciales ni religiosos. No le preguntó, ¿eres cristiano? ¿Eres de los míos o eres de los contras? No le dijo nada, porque en esos casos, mis queridos hermanos, todas esas barreras salen sobrando, ¿sí o no? El ateo más que se burle más horriblemente de Dios, que sea tu maestro, tu amigo, tu vecino, tu pariente, lo que sea, pero que un día cae en la miseria del dolor y tú te das cuenta, tú debes de tirar cualquier barrera. ¿Me explico? Porque misericordia quiero y no sacrificio, porque es un ser humano, rechace a Dios o no. Tenemos, si somos hijos de Dios, extendemos la mano y ayudamos. ¿Me expliqué? Esa es la enseñanza de la parábola. Dice que acercándose vendó sus heridas. A este hombre no le importó ensuciarse con la sangre de aquel hombre, llenarse de tierra mezclada con sudor y cuanta cosa allí fea. Pasaron horas. Al hombre no le importó, vendó sus heridas, o sea, él participó. Usó sus manos. Pero el sacerdote y el levita que interpretaban la ley decían, no te contaminarás, porque la ley dice no tocarás un muerto. Pero no estaba muerto. Sigo en el versículo 34. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite y el vino eran alimentos, pero a la vez tenían su aspecto curativo, etcétera. Y esto habla de que este samaritano, rechazado por los intérpretes de la ley, dio de lo suyo. ¿Qué hizo el sacerdote y el levita? Ellos dijeron, no, lo mío es mío. Los ladrones, ¿qué dijeron? Lo tuyo es mío. El levita y el sacerdote, ¿qué dijeron? Lo mío es mío, o sea, puro egoísmo. Yo no comparto con nadie, cada quien rásquese con sus uñas. Pero necesita, a mí qué me importa. Eso le pasa por andar fuera de Dios, por no aceptar lo que yo le digo de la ley. Por eso le va así, y ahora que se aguante. No, hermanos, esa no es la reacción de un cristiano. No es. Echándole aceite y vino, o sea, habla de que dio, digan todos dar. ¿Qué dio? Dio de lo suyo, de sus pertenencias, de su provisión. Pero más dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, dio de sus fuerzas, lo cargó. ¿Está entendiendo? Y cuidó de él. Cuidar habla de un periodo de tiempo. Este hombre dio de lo suyo, dio de sus fuerzas, dio de su tiempo. ¿Y qué decía el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amando al prójimo vas a demostrar que amas a Dios. Y aquí el samaritano despreciado cumplió, demostrando que él tenía la verdadera fe y tuvo misericordia y dio de lo suyo y dio de sus fuerzas, dio de su tiempo, y ahí estaba demostrando que amaba a Dios
con todas sus fuerzas, con todo su ser. Versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, que era el sueldo de un día, o era el sueldo de 2 días en este caso, y los dio al mesonero. O sea, el dinero representa vida, y eso les he explicado, y él traía eso para sus gastos personales, pero compartió 2 denarios. Tal vez tú dices, ¿cuánto es el salario mínimo ahora acá? 50 pesos, vamos a ponerle así, porque casi nadie sabe, porque casi nadie ok, 50 pesos, le dio 100 pesos. Probablemente el hombre llevaba 300 pesos para su viaje, pues compartió una buena parte, ¿no creen? Le dio de su dinero. Dice, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, pero todavía más, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, que no lo iba a dejar así nada más, sino que él de regreso iba a ver cómo seguía el hombre aquel que habían medio matado. Mis queridos hermanos, este hombre fue profundamente generoso y misericordioso. Este samaritano vivía con el pensamiento y vivía realmente su fe, y con el pensamiento de que lo que Dios me dio lo puedo compartir con el que necesita. De esa manera lo mío lo puedo compartir, y de esa manera voy a demostrar que yo amo a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Este samaritano demostró su fe por sus obras. Ahora, el desenlace de la parábola, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3, le dice el intérprete de la ley, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Escúchenme bien, hermanos, cuando tú le explicas bien a la gente con las verdades de la palabra de Dios, es la vida, es la vida. Por eso yo insistiré de aquí al día que me muera, hermanos, de predicarle a la gente el evangelio. No hay otra. Hablarles con la verdad. Ellos te van a sacar un argumento, pero tú debes de argumentar tus ideas, tus pensamientos en la palabra de Dios. Así crees tú, pero mira, había un intérprete y sácale esto. Así, y él creía así como tú, pero mira lo que dice la Biblia. Entonces tú descúbrele, aunque sea duro, y háblales la verdad. Porque mira, el hombre respondió, o sea, le vino la luz, la iluminación por la palabra de Dios, y respondió también bien, como la primera vez dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora que tienes esta luz, que ahora verdaderamente dices que crees, ahora ya tienes la verdad completa, la interpretación correcta, ahora vive lo que crees. Ve y haz tú lo mismo. Y le tiró todos sus argumentos y malas interpretaciones. ¿Qué sucedió? El intérprete de la ley se dio cuenta que su interpretación estaba totalmente alejada del verdadero sentido de la ley. No nos dice más la historia qué pasó con el intérprete, ya no dice, ahí termina la parábola. Pero yo quiero pensar que este hombre, al serle explicada la verdad, tomó cartas en el asunto, y le sucedió lo que le está sucediendo a mucha gente el día de hoy. Cuando tú les explicas la palabra de Dios, de pronto ven y les produce un hambre de saber más, y empiezan a escudriñar y a leer, y ya no se conforman con la enseñanza del domingo. Ahora quieren más y tienen más hambre. ¿Por qué? Porque el verdadero alimento les produjo un hambre insaciable por la verdad de Dios, por Jesucristo. He ahí la importancia, hermanos, de interpretar bien, de vivir las Escrituras, para nosotros entonces demostrar que somos hijos de Dios. No podemos entonces escudarnos de una manera errónea, porque por un lado, y con eso termino, por un lado dice que con los falsos profetas, apártate de los tales, así dice claramente, ¿sí o no? O sea, apártate, o sea, no tienes que tener comunión con ellos, o el que se dice hermano, pero es un maldiciente, un adúltero, con el tal ni aún comáis, o sea, no tengas relación con él, pero, escuchen,
si ese cae en desgracia, ¿me entendieron? No debemos cerrar el corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas hermosísimas historias, estas parábolas que nos ilustran verdades tan sencillas pero tan profundas. Gracias porque por medio de ellas aprendemos tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a demostrar con nuestra vida, con nuestros hechos, que somos verdaderos hijos de Dios, que no somos como el intérprete de la ley que creía o aún podía responder correctamente las ciertas preguntas, pero su interpretación del prójimo era muy limitada. Pero Jesús, por medio de esta parábola, nos enseña que en el dolor humano, en la desgracia del prójimo, independientemente si son amigos, enemigos, es tenderles la mano, ayudarles, compartir con ellos un vaso de agua, un pedazo de pan y aún de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos porque tú siempre nos ayudas, nos amonestas, nos enseñas para que andemos en tus caminos, y te damos gracias porque es una bendición, Señor, conocer la verdad de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos toda la gloria y la honra y las eternas gracias. Amén. Que Dios les bendiga a todos.